Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez más estamos aportando visión y fundamento a todo el pueblo cristiano y a todas las personas que se inician en este lindo proceso de conocer a Dios como Padre, de ver a Jesucristo como el camino, la verdad y vida, y de reconocer al Espíritu Santo como amigo fiel, como compañero de lucha y como la fortaleza y consuelo de nuestra vida. Quisiera comenzar esta serie de videos, esta segunda parte de nuestra serie Fundamentos, con una visión muy corta que ustedes ya han conocido en nuestro sitio web. Y dice: ser cristiano es una decisión de vida. Implica tener una visión clara de Dios como Padre, comprender la misión que Él nos ha dado a través de un nuevo propósito, el de servirle, honrarle y alabarle, y una mentalización acerca de nuestro destino, que es eterno. Como hijos de Dios, la comprensión que tengamos de Dios como Padre, la comprensión que tengamos de nuestra misión al haber sido transformados, y más adelante estudiaremos en uno de nuestros videos acerca de la vida intercambiada, este nuevo propósito, lo que representa este nuevo propósito, lo que significa para aquel que conoce a Cristo como Señor y Salvador, el recibir un nuevo propósito. Y entonces esto nos lleva como resultado a un destino. Y ese destino debe ser primero una mentalización, un entender, un comprender en mi mente que he sido llamado a un destino eterno. Usted y yo fuimos llamados por Dios para estar con Él, para tener intimidad con Él, para tener comunión con Él, pero también hemos sido llamados por Dios para vivir en la eternidad junto a nuestro Padre, al que nos formó, al que nos creó, al que nos hizo y al que nos hizo suyos, gracias al pago que hizo Jesucristo por nosotros. A ese Dios es que volveremos un día para estar eternamente con Él. Por eso, en la serie anterior, cuando estudiábamos en Biblia to Go los fundamentos, vale la pena tratar de entender un poco qué es lo que buscamos nosotros con bibliatogo.com. Usted y yo hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador personalmente. Fue una decisión que usted y yo tomamos de manera consciente y de forma voluntaria. No sé cuál haya sido la circunstancia en la que Dios llegó a su vida. No sé cuáles eran sus hábitos, cómo estaba su situación familiar, su situación personal. No sé en qué condiciones financieras se encontraba usted. Lo que sí sé es que a todos nosotros, cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, todos nosotros estábamos dedicados a todo menos a buscar a Dios y a tener relación y comunión con Dios. Y creo que en ese aspecto no me equivoco. Usted y yo estábamos ocupados en las situaciones del mundo, en los problemas y en las circunstancias que la vida y el mundo nos proponen cada día, pero ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios. A ninguno de nosotros, cuando Dios llegó a nuestra vida, nos encontró orando o haciendo alabanzas o leyendo la Biblia. Por el contrario, estábamos pecando. Y como dice la Biblia entonces en Romanos capítulo 3, usted y yo estábamos en pecado, habíamos sido destituidos, y como bien lo afirma la Biblia en Romanos 6:23, usted y yo entonces, por causa del pecado, por causa entonces de esa vida, de esa naturaleza de pecado, nos habíamos separado entonces de Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Que cuando usted llega a la vida cristiana, usted comprende a la luz de Primera de Tesalonicenses 5:23 que usted fue diseñado por Dios en tres dimensiones. El día que usted y yo fuimos creados primero en la mente de Dios, Él diseñó un mapa, una estructura perfecta. Diseñó un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Y qué buscaba Él? Él buscaba tener comunión y relacionarse conmigo en mi espíritu. Pero al estar yo entonces muerto en mis pecados, pues básicamente mi espíritu no tenía vida, mi alma no experimentaba salud y equilibrio emocional, y mi cuerpo, ¿cómo estaba entonces? Mi cuerpo estaba enfermo. Por eso es tan importante que usted y yo comprendamos las tres dimensiones de nuestro ser. Si este tema no le ha quedado muy claro, yo le invito para que se devuelva al primer tema de esta serie de temas,
y comprenda mucho mejor el tema de las tres dimensiones del ser, lo que representa el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ¿qué descubre uno entonces cuando se hace cristiano? Descubre uno que su espíritu tiene unas necesidades y además de tener unas necesidades, tiene unas dificultades. Y son esas necesidades y son esas dificultades las que resultado de la comunión con Dios empezamos a suplir. ¿Cuántos de nosotros que hoy somos cristianos realmente estamos supliendo las necesidades y las dificultades de nuestra dimensión espiritual? A lo mejor somos cristianos por fe, por decisión, pero en lo que se refiere a nuestra comunión, a nuestra vida de intimidad con Dios, todavía estamos fallando. Vaya al segundo video y entonces usted va a descubrir por qué su espíritu hoy, aunque tiene vida, no experimenta salud. También estudiábamos que tenemos un alma y en esa alma hay una infinidad de situaciones y de circunstancias que todos los días nos llevan a experimentar todavía ese viejo hombre. Y se nos olvida esos planes de Dios. Hacemos a un lado de pronto las promesas y vivimos todavía en esta nueva vida, en esta nueva dimensión espiritual, todavía vivimos con hábitos y costumbres del viejo hombre, de nuestra naturaleza de pecado. Por eso es tan importante el tema del corazón. Por eso cuando nosotros hablábamos del corazón y de la salud total, el corazón y esta nueva relación con Dios, es tan importante entender por qué nuestro corazón debe ser renovado todos los días, por qué nuestro corazón debe ser restaurado todos los días. Por eso la comprensión que usted y yo tengamos de Dios como Padre nos va a llevar a experimentar una vida sobrenatural, una vida de amor, una vida de poder, una vida de manifestaciones permanentes de Dios en nuestra vida. Por eso Jesucristo vino a ser solución a todos mis problemas, a todas mis necesidades, a todas mis falencias, a todas mis carencias, a esas situaciones que a lo mejor cuando yo era un hombre del mundo, cuando yo era una persona del mundo, una persona natural, a lo mejor eran imposibles para mí, pero que ahora que he conocido al autor del amor, al autor de la vida, entonces vengo yo a entender que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Por eso yo le invito a usted para que conozca al Espíritu Santo. El video anterior acerca del Espíritu Santo tiene que llevarle a usted a dimensionar la clase de vida que Jesucristo vivió. Y Jesucristo pudo vivir esa vida porque tuvo al Espíritu Santo de su parte, porque tuvo comunión con el Espíritu Santo, porque Él comprendió que la vida del hombre sobre la tierra es posible vivirla de acuerdo a los planes de Dios, siempre y cuando usted y yo tengamos una relación íntima, personal, continua y permanente con el Espíritu Santo. Alguien nos preguntaba y nos decía acerca de por qué el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que dónde está eso en la Biblia. Bueno, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, pero hay algo que usted y yo debemos tener claro. Pueda que para la historia de la religión y la historia del hombre sobre la tierra, el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad. Pero yo quiero decirle algo hoy, como se lo decía en el video del Espíritu Santo. Él es la primera persona de su vida. Por eso, más adelante cuando estudiemos el tema del Espíritu Santo en profundidad, usted va a comprender ese valor tan especial que tiene cuando usted y yo entendemos las palabras de Jesús. Es necesario que yo me vaya, dice Él, para que venga el Consolador. Qué papel tan especial, qué manera tan especial de Jesucristo presentarnos a aquel que sería nuestro Consolador, nuestro ayudador por la eternidad. Vamos entonces a continuar en bibliatogo.com estudiando y dándole más y mejor fundamento a nuestra vida cristiana con un tema que es absolutamente especial: la salud total para el hombre triuno. ¿Por qué somos triunos? Es la pregunta. Porque fuimos diseñados por Dios a nivel de un espíritu, fuimos constituidos por Dios con una psicología, una dimensión emocional, y fuimos hechos por Dios también en el vientre de nuestra madre. Fuimos puestos un día
para tener un cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿con cuál de estas tres áreas usted y yo nos relacionamos con Dios? Ok, la imagen nos dice que usted y yo nos relacionamos con Dios a través de ¿qué? A través del espíritu. Nos relacionamos con otros, con otras personas, haciendo uso de nuestra dimensión psicológica. Y nos relacionamos con el ambiente, podemos vivir y movernos en el mundo a nivel de nuestro cuerpo, la dimensión física. No se le olvide esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo conocemos los factores de salud, podemos entonces entender cómo traer salud total a nuestra vida. Hay unos factores que vamos a estudiar ahora mismo que le van a permitir a usted, a nivel de sus tres áreas, experimentar la verdadera salud total. ¿Cuándo comienza la salud? Cuando usted y yo recibimos respuesta a las tres necesidades, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional y a nuestra vida física. Si alguna de esas necesidades no es suplida, usted y yo no vamos a experimentar entonces salud total. Habíamos estudiado en el video número 2, si no estoy mal, acerca de las necesidades mejor que tiene nuestra vida espiritual. Y decíamos que el espíritu, mi espíritu, la primera necesidad que tiene es recibir vida. La segunda necesidad que tiene mi espíritu es recibir el impacto sobrenatural y permanente del amor de Papá Dios. Usted y yo tenemos todos los días que ser impactados con el amor de Dios. Lo tercero, usted y yo necesitamos ajustar nuestra conciencia a los parámetros, a la voluntad y a los planes y propósitos de Dios. ¿Qué es ajustar mi conciencia? Estudiábamos en el video aquel que la conciencia es aquella que nos permite a nosotros diferenciar entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Ahora bien, cuando usted y yo vivíamos en el mundo, lo malo nos parecía ¿cómo? Nos parecía bueno. Usted y yo, con mucha facilidad, disculpábamos y excusábamos nuestras acciones, justificábamos nuestras acciones. Ahora bien, cuando hemos venido a la luz, cuando hemos venido a la verdad, cuando hemos encontrado el camino que es Cristo, ajustar mi conciencia a los parámetros de Dios me enseña, me dice que eso que para mí era natural y normal, en la Biblia viene a ser pecado. El hombre entonces y la mujer entonces deben ajustar su conciencia a los parámetros de Dios para que su vida espiritual realmente experimente entonces una salud total. Ahora bien, ¿por qué entonces la meta del cristiano debe ser experimentar salud total? Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus oraciones? ¿Usted cómo ora? ¿Cuál es la última oración o qué incluyó su última oración? A veces, la oración de los cristianos se vuelve más un edicto de problemas y dificultades y situaciones. Sencillamente, ¿por qué? Porque nuestra meta no ha sido el experimentar la salud total. Ahora la pregunta es, ¿y usted y yo cómo llegamos a experimentar entonces la salud total? Ok, vamos a mirar entonces cómo llegamos a esa meta que debe ser la meta entonces del cristiano. Se nos dice entonces que hay 5 factores de salud que deben sumarse a las 3 necesidades del espíritu. Ya vimos cuáles fueron entonces en el video número 2, cuáles eran las 3 necesidades del espíritu. Se las repito, era recibir vida, era recibir el impacto sobrenatural del amor de Dios y era ajustar la conciencia a los parámetros y a los planes de Dios. Esas 3 necesidades, cuando son suplidas y se suman a estos 5 factores de salud, usted y yo entonces empezaremos a experimentar la verdadera salud total. ¿Cuál es entonces el primer factor de salud? Experimentar salvación. ¿Qué nos dice la Biblia? En Romanos capítulo 6, versículo 23. Vaya a su Biblia, tome su Biblia, abra el libro de los Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23. Y la Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva es regalo. ¿Cuál es el regalo entonces de Dios? El regalo que Dios nos ha dado a nosotros es la vida eterna. ¿Qué podríamos decir entonces? ¿Qué es lo contrario a la vida eterna? Pues la perdición, la condenación. ¿Qué es lo contrario a tener salvación? Es la muerte espiritual. Quien no ha conocido a Cristo no tiene salvación. Luego no hay en él vida. No hay vida espiritual. Ahora bien, usted puede definirlo de varios modos. La conversión a Cristo, el experimentar salvación es justamente eso. Es la conversión, es convertirme a Cristo, es volverme a Cristo, es nacer de nuevo. El experimentar salvación es el aceptar a Jesucristo como Salvador, como Señor, es recibirlo a Él, es llegar a conocer a Cristo, es entrar en una relación personal con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, en sus obras, en sus acciones, en su oferta de amor ilimitada. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo inyecta vida a mi espíritu. Lo que dice Romanos 6:23. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Quién es el encargado de inyectar esa vida? El Espíritu Santo. ¿Y qué se produce cuando viene la salvación a mi vida? Se produce un nacimiento espiritual. Ojo con eso, porque el nacimiento espiritual solo es el principio de nuestra vida en Cristo. La salvación implica un cambio total, un cambio radical en nuestro estado espiritual. Pues sencillamente usted y yo hemos pasado de la muerte a la vida. Espero ser muy claro en esto. Experimentar la salvación no es solamente ir y participar de una reunión en la que levanto mis manos y le digo: Jesucristo, ven a mi vida, gracias, amén, y chao. Experimentar salvación es tomar esa decisión y saber que ahí hay un nuevo nacimiento espiritual. Una nueva vida espiritual ha comenzado. Entonces, el primer factor de salud es experimentar salvación. Es el saber que usted y yo hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el segundo factor de salud? ¿Experimentar qué? Experimentar certeza. Experimentar certeza. Vamos a la Biblia a mirar qué nos enseña Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Yo tengo mi Biblia aquí, yo le invito para que tenga su Biblia a la mano y vamos a ir estudiando. Y dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo. El testimonio, ¿sí?, es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. No hay vida espiritual aparte de Jesucristo. Si usted y yo hemos recibido a Jesucristo en el corazón, lo que hemos recibido de Él es esta oferta de vida. Hemos recibido una nueva vida. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ojo, nosotros teníamos el espíritu del mundo cuando estábamos en muerte espiritual por causa del pecado. Pero ahora entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo con esto. ¿Usted conoce lo que Dios le dio? ¿Usted sabe realmente qué fue lo que Dios le dio? Por eso es posible que usted y yo seamos salvos, pero no por eso estamos seguros de ser salvos. No por eso estamos seguros de esa salvación. Nuestra seguridad, mejor mi seguridad, debe estar basada en la palabra de Dios y no en sentimientos, no en pareceres. La Biblia nos da certeza acerca de la salvación.
Luego, ¿qué es lo necesario? Es necesario que usted someta su entendimiento a la revelación. Por eso en Primera de Juan lo leíamos. Ahora bien, de igual manera, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de la obra de salvación. Por eso, en el versículo de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12, dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted es cristiano hoy, ¿cierto? Usted es cristiana. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Usted sabe qué representa eso? ¿Usted sabe todo lo que hay detrás de eso? Comprender a la luz de la palabra de Dios que soy salvo es un regalo absolutamente maravilloso. Ahora bien, usted y yo debemos experimentar el tercer factor de salud. Usted y yo debemos experimentar seguridad. Ojo, debemos experimentar seguridad. Vamos a la Biblia, a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro, qué hermoso este versículo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y además dice en el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué pasa con su relación con Cristo? Es inquebrantable. Su relación con Cristo es eterna. Si en algún momento de nuestra vida quebrantamos un principio de Dios y pecamos, estamos seguros que aunque perdamos por un momento la comunión con Dios, jamás se quebrantará mi relación con mi papá, con mi hermano Cristo. Pero cuando usted y yo no tenemos la seguridad de salvación, siempre tendremos miedo de perder la salvación y lucharemos por hacer algo siempre para alcanzarla. Como resultado, usted y yo no empezaremos a vivir por ley, o mejor, empezaremos a vivir por ley y no por fe, como Dios quiere que vivamos. Esto usted debe tenerlo muy, pero muy claro. Usted y yo fuimos llamados por Dios para vivir por fe, no por ley. Cuando una persona no experimenta verdadera seguridad de salvación, todo el tiempo va a vivir apresurado, queriendo hacer cosas para ganar algo que ya ganó, para obtener algo que ya obtuvo, para recibir algo que ya le fue entregado, la salvación. Ahora bien, recuerde memorizar ese versículo de Romanos 8, ¿no? Es una tarea. Nada nos podrá a nosotros separar del amor de Dios. Usted y yo ahora estamos en una relación inquebrantable y eterna con Jesucristo. Cuarto factor de salud. Usted y yo debemos experimentar aceptación. Vamos a Efesios capítulo 1 versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Ah, qué lindo este versículo! Mire, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Usted y yo cuando estábamos en el mundo éramos aceptos por Dios? No, porque había pecado. Y recuerde que Dios no tiene comunión ni relación con el pecado. Pero Cristo, Él nos hizo aceptos en el amado. Algunos aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y luego, por ignorancia, porque es por ignorancia, pasan el resto de sus vidas tratando de lograr que Él los acepte. Nuestra aceptación, ojo con esto, no depende de nuestras buenas obras, de cuánto leamos la Biblia, de cuánto vayamos a una iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro grupo de oración o de cualquier otro esfuerzo que hagamos. La salvación, ojo con esto, es gracia, desde el principio hasta el fin. Dios aceptó a su Hijo y como usted y yo estamos en su Hijo, en Cristo, Él nos acepta ¿cómo? También. Así como Él aceptó a Cristo al haber muerto en la cruz y aunque se hizo pecado y murió por causa del pecado, la Biblia dice que resucitó para estar nuevamente junto al Padre. Ahora bien,
No hay nada, absolutamente nada que el hombre o la mujer pueda hacer sobre la tierra que le lleve a la salvación. Comprenda esto. No hay absolutamente ningún sacrificio sobre la tierra, ninguna obra, por buena que sea, que nos lleve a usted y a mí a ganar o a tener la salvación. Porque la salvación no se gana por obras. La salvación es un don de Dios. Es la decisión deliberada que tomó Dios de hacernos a usted y a mí nuevamente amigos suyos. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Sabe quién le presentó a usted a Dios? Jesucristo. Él un día dijo: Padre, quiero presentarte, en mi caso, a Marco Antonio Rengifo. Ahora él es acepto por mí. Yo lo acepté. ¿Y sabe qué hace el Padre? El amado. Nos hemos sido aceptos en el amado por causa de la obra de Cristo. Y esa obra redentora y de perdón. ¿Vale o no vale la pena ser cristiano? ¿Vale o no vale la pena dedicarnos, ojo, a suplir las necesidades de nuestro espíritu y a aplicar los 5 factores de salud para que usted y yo tengamos salud total? Jesucristo es el que hace posible la salvación y el poder tener eternidad con Dios. Ahora bien, usted y yo debemos experimentar entrega total. ¿Qué es la entrega total? ¿Qué significa la entrega total? Vayamos a la Biblia, al libro de Filipenses, capítulo 3, la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice la Biblia: pero cuántas cosas, qué lindo este versículo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? Para ganar a Cristo. ¿Cuál es la verdadera entrega total? El entender que usted y yo hemos ganado a Cristo. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted no era cristiano, usted estaba en una carrera, ¿cierto? Cualquiera fuera su carrera, una competencia mejor. Y en esa competencia, usted estaba corriendo, usted estaba compitiendo por algo, pero ese premio, usted creía que ese premio era lo que estaba persiguiendo. Bueno, quiero decirle que fue esa carrera la que un día le llevó, en cualquiera haya sido la circunstancia en que usted conoció a Cristo, fue eso lo que lo llevó un día a usted a conocer a Cristo. Y esa es nuestra verdadera ganancia. ¿Por qué hablamos de entrega total? ¿Qué representa la entrega total? La entrega total representa consagración, dedicación, rendición, entrega total y términos similares. Y esto describe este paso vital en la vida de todo cristiano. Cuando usted toma la decisión de entregarse a Cristo de manera total, absoluta, sin reservas. Pero esto tiene que ser un acto de su voluntad. Por eso, cuando usted y yo le decimos a nuestro Padre que queremos que su voluntad se cumpla en nuestra vida, eso es algo que usted y yo no podemos pensar o decir a la ligera. Por eso cuando usted y yo le decimos a Jesucristo que venga a nuestra vida y que se haga su voluntad en nuestra vida, que Él haga de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos, eso usted y yo no lo podemos decir así a la ligera. Estudie, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa entrega total representa justamente eso. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento presentaba
un sacrificio, un cordero, y lo entregaban totalmente. Bueno, ese es vuestro culto racional, dice Romanos 12, versículo 1. Así como ustedes hacían, dice la Biblia, con ese animalito, ahora hágalo usted mismo. Entregue su cuerpo, entregue su alma, entregue su espíritu. ¿Qué nos pide Dios? Esto, entrega total. Entonces repasemos. Hay 5 factores de salud que usted y yo debemos aplicar todos los días. Debemos experimentar salvación, debemos experimentar certeza, tenemos la esperanza de haber sido salvos en Cristo, de que somos salvos en Él. Debemos experimentar seguridad, Él nos ha hecho ahora amigos. Debemos experimentar aceptación y debemos experimentar entrega absoluta. Fíjense que la entrega total es un paso muy importante en la vida de todo hijo de Dios. Esa entrega es necesaria para que Él a nosotros nos pueda utilizar de una manera total y libre en sus propósitos, en sus planes. La verdad es que la entrega total debería ocurrir en el momento en que recibimos a Cristo. Y no debemos pasarnos la vida cristiana experimentando situaciones y dificultades y fracasos que finalmente nos van a llevar a decirle a Él que ahora sí nos gobierne. ¿Cuándo es posible la entrega? Cuando usted experimenta el amor incondicional de Dios. Cuando usted abre su mente, abre su corazón para ver esa manifestación perfecta de amor. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y Él nunca se va. Pero es posible que usted y yo, ahora siendo cristianos, recibimos a Cristo. Vino a morar el Espíritu Santo en nuestra vida, pero a lo mejor Él solo es un simple huésped. Usted y yo no podremos ser usados en la totalidad por Dios. Nuestros recursos son limitados. A menos que usted y yo todos los días rindamos cada área de nuestra vida a Él. Ojo, sin condiciones. Cuando el Espíritu Santo no controla mi vida, el efecto es nocivo. Y ese efecto se comunicará a nuestra dimensión psicológica, a nuestra alma. Daremos entonces el mensaje incorrecto a nuestra alma. ¿A qué le invito yo hoy a usted? ¿Cuál es mi invitación hoy? A que usted todos los días rinda cada área de su vida a Jesucristo. Que todos los días usted le diga al Espíritu Santo, toma el control de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. Y recuerde esta imagen, entregue su intuición, su conciencia, su comunión. Entregue su voluntad, su mente, sus emociones. Entregue su fisiología, su anatomía, su morfología. Y dígale al Espíritu Santo, yo quiero experimentar salvación, certeza, seguridad, aceptación. Yo quiero experimentar entrega total. Que esa sea su meta, que esa sea su propósito. A eso le invito yo hoy a usted. Por eso, entonces, haga su oración, pídale a Dios. Y entonces, de esa manera, usted verá resultados maravillosos y poderosos en su vida. Le invito para que resuelva este taller. Es muy posible que debajo de este video usted encuentre el taller online y pueda resolverlo aquí abajito. Usted puede encontrar el link o puede encontrar el formulario para compartirnos las respuestas del taller y podamos entonces hacer retroalimentación. Este es bibliatogo.com. Si este video ha sido un buen aporte para su vida, yo le invito para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí en el botón, en la parte de arriba, usted solamente tiene que darle suscribirse. O también, si le ha gustado y si cree que este mensaje es importante y relevante para su vida, dele clic al botón me gusta aquí en la parte inferior. Este es bibliatogo.com. Cursos de formación, adiestramiento y fundamento para cristianos. Compártalo con otras personas, tenga toda la libertad de llevar este mensaje a todas las personas
con las cuales usted tenga contacto. Soy Marco Rengifo, estoy muy agradecido y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.